factor que le sobra a la película. Porque tú sí te crees que él esté enamorado de ella y te crees la foto que la lleve en la... Todo eso funciona, pero el contraplano no. Pero lo otro no funciona. Y no queda muy claro la relación con esas chiquitas ninfas que tienen los dos. ¿De dónde viene, más o menos? Sí, bueno, de su familia, pero tampoco queda muy claro esas chicas, esa especie de lolitas. Que son como un contraste con la otra, más que nada, ¿no? Se encariñaron, no, es que da la sensación de que, da la sensación a veces de que en el montaje se hubiesen ido quitando cosas enteras. Y de pronto hubiesen quedado trozos que une. Entonces no está nada claro. Y sobre todo el flashback, yo eso lo hubiese eliminado, pero de una manera... Pero qué torpeza, ¿no? Además, ese flashback de la chica enamorada de él. Es malísimo. Eso del chico que se despierta. Es como un vídeo. Está mal filmado completamente. Está mal filmado. Y eso delata mucho que no creía mucho en ello. Eso es lo que diferencia a un director de otro tipo de directores. No era necesario. No era necesario ni hacer estaba... ese flashback no es necesario. Pero yo creo que una cosa que quizá le pasa es que en la etapa, digamos, de mayor vitalidad de la comedia italiana, había grupos de gente con el sistema italiano que a mí nunca lo he comprendido, de tanta gente que hace el argumento y tanta gente que hace el guión. Y siempre hay 6 o 7 y nunca sabes si se reúnen en un bar o van sucediéndose el guión. Pero bueno, casi siempre eran originales. Y de repente hay un momento como si se secara la imaginación y se ponen a adaptar novelas. Yo no he leído la novela esta de Gianni Arpino, pero tengo la sensación de que han intentado seguir, porque era una novela que tuvo cierto éxito y cierto prestigio, cosas de la novela que se dan de patadas con el otro mundo que están presentando en la película. Y que es un residuo de intento de tener cierta fidelidad en la novela, contarte la historia de amor de la chica, que tiene esa especie de apartado cuando ella lo secuestra y se lo lleva allí. Da pánico, esa zona es absolutamente disparatada. Toda Parece que ahí empieza escalofrío en la noche o algo así, o atracción fatal, porque el amor de ella da un poco de repelús. No, pero si aparte que yo entiendo que Macari y Ricci, tenemos una novela que es la historia de 2 oficiales que han perdido la vista y deciden tener una cita, despedirse del mundo en un lugar alegre, maravilloso, con mujeres y pegarse un tiro cada uno. Ese es el libro. Bueno, ahí vamos a meter una historia de amor, que no está. También eso es forzado, realmente. Yo supongo que a lo mejor ya viene del... Bueno, pues entonces uno de ellos, que es nuestro protagonista, está enamorado de una chica muy joven y muy guapa y muy atractiva. ¿Por qué ella está enamorada de él? Dice, hay que contarlo también, o sea que no se cuenta. Ahí ya viene un punto raro ya de guión, dice, no sé... ¿De dónde viene ese amor desde niña? Bueno, ¿qué es esa fiesta, esa despedida de la vida? ¿Cómo se va a contar esto? Y luego hay ese estrambote final, como en Calabria, en un sitio rarísimo, esa casa como en ruinas, donde está el chico también, y todo es muy raro. Eso es una situación como muy rara, está filmado de una manera muy extraña. Entra el mundo del padre Padrone, casi, de repente. Sí, es una historia muy rara. De repente se hace incomprensible la película, es una cosa de esas que es chocante. Y lo más chocante es que eso tuviera mucho éxito y pasara como algo muy normal, porque a mí siempre me ha parecido un factor rarísimo en la película, y que además Agostina Belli, que otras veces no estaba mal, aquí no está nada convincente, porque la que parece ciega es ella. Porque por mucho que se hubiera enamorado de cómo podría ser este brillante y no sé cuántos de joven, en este momento está de un amargado, la trata a patadas totalmente todo el rato, y además él es de estos que se complacen en la amargura, tiene ese elemento de cinismo que muy a menudo ha estado unido con ciertas formas de fascismo despectivo en los personajes de Gassman, en Ricci y en otra gente, que dice barbaridades críticas generales de toda la vida y en todos sus aspectos, y que a veces te hacen gracia porque, bueno, pues porque a veces aciertas con el negativismo absoluto, pero que es muy negativo y cuya única explicación es, bueno, pues un tipo que está amargado porque las maniobras y tal y no sé cuántos, pues se quedó ciego y con la mano de madera y todas esas historias. Pero ese elemento te lo dan como un dato de partida y tampoco está realmente desarrollado, porque con la cuestión de utilizar el punto de vista del chico, que realmente no tiene capacidad de comprender al personaje, te deja como fuera. Es una cosa que es una película, estás más bien dentro de un personaje que es un personaje de narrador pasivo, y estás sin lograr meterte dentro del personaje que es más interesante, que es el de Gassman, y al mismo tiempo te interfieren junto a una galería de personajes más o menos pintorescos
que pueden estar más o menos bien. A mi gusto hay unos que sobran un poco y que les dedica demasiado tiempo, y otros que están bien y que no están suficientemente desarrollados, como por ejemplo el otro militar, el coronel este disparatado gordo que sale por allí, cosas de ese tipo. Y dices, bueno, y la distribución de tiempos entre los personajes, estás todo el rato cuestionándotela, y eso es un elemento que te produce cierta intriga en la primera hora de la película, y que en los últimos 40 minutos de la película lo que hace es que de repente te quedas perdido. Yo no he leído nunca, ni he oído ninguna referencia que fuera una película de esas que las salieron muy largas, las cortaron en el montaje. No, pero tampoco. es verdad que la idea que avanzaba como hipótesis Juan hace un momento, sí que da un poco esa sensación, como esas películas que de repente te salen de 3 horas y te dicen ni nada de 3 horas, el contrato dice que 105, y que te hacen cortarlas y pierdes... Porque no, sería más larga la parte de la chica o esto. Tiene 3 paradas en el recorrido y tal, pero sin embargo, por ejemplo... Porque tarda mucho en llegar además a lo de Risi, lo de la prostituta. Sí, ese episodio es demasiado largo para no tener relevancia. Lo del primo Monseñor. Y ahí hay una cosa que de pronto Risi da un cambio, y es que cuando le pide la bendición y se la da, los planos de Risi, digo, de Gassman, es otro Gassman. De pronto se emociona. Aparentemente se emociona. Sí, a mí también me ha chocado un momento antes muchísimo. se la ha estado discutiendo lo divino y lo humano. Que un hombre así, de esa fiereza, ese cinismo... Pero introduce unos planos concretos, en los que se ve emocionado. No sé por qué. Porque le dice que su Por eso digo sufrimiento que yo va es una con él película cada que la veo, minuto. que no acabo de aprenderla. Y la he visto, Y luego tira mucho de la parte esta de la picaresca, ¿no? Pero una picaresca... El chico es un lazarillo. Es el lazarillo de todo, Es el lazarillo de Pero para ser un lazarillo le falta esa... Hasta le bebe el vino el otro al coronel, o sea... Claro, no es pícaro. Es demasiado porque el ingenuo. chico sí podría haber sido un... Lo que pasa es que no habría consentido Gassman que hubiese un personaje y le hubiese robado la película. Eso sí, Luego hay una cosa que a mí me Claro. produce cierto Sí. desconcierto en la película, es que me estoy todo el rato preguntando cuándo ocurre. O sea, no sé si ocurre en el 74, que es la época del rodaje, o es mucho más antiguo todo. Porque quizá hayamos perdido la perspectiva. Pero y puede porque ser el 60. No hay elementos ¿verdad? suficientemente claros de ambientación, con lo cual podría ocurrir 10 años antes o algo semejante. Sí, Los porque coches, además él Y cómo no va lo sabes, vestido... no lo sabes nunca, no notas, todo es como anticuado en algún sentido para esa época. Es como si fuera algo, y nunca te dice que empieza que ocurre en el Claro, año es que 60, la novela es del pero te da- 62 o una pero cosa te da así, la o sea, la sensación historia... como si fuera 10 años antes. Claro, Y eso pues no la está historia tampoco está nunca centrada claro, en el y a mí me 60. produce una sensación de no saber en qué fechas me muevo, como me lo producen a veces las películas japonesas, que no sabes si están ocurriendo en el siglo XX o están ocurriendo en el siglo XIX, y te encuentras de repente que es el XVIII. Entonces... Lo que dices tú, Clara, de eso es que yo el título de la novela, que yo no la he leído, pero Il buio e il miele, Sí. que es la oscuridad, il miele, pero en el sentido de dulce, por eso que decía Sí, de antes, de dulce. que las Como dulce palabras oscuridad. dulces, parole di miele, quiere decir, son palabras dulces, palabras con dulzura. Es decir, que por ahí puede ser la cosa, entre la dulzura del sí, final no, y la es la ceguera y la miel, Sí. la oscuridad y la miel. y La la miel se miel. supone que es la chica, Sí, claro. digo yo. Demasiado miel. O sea que de verdad la Se confusión impone, ¿no? en torno a la película es absoluta, para mí absoluta. Yo me alegro de que estéis ahí porque yo lo he pasado mal viendo la película una vez y otra y diciendo, Sí. no Pero encuentro luego, yo a por esta otro lado, película. esa especie de desconcierto y ese último tercio en la terraza es como de otra película. No, Esas escenas largas Sí, en la a mí hay terraza, cosas que me gustan mucho. y cuando se Y es- suspende un poco el tiempo narrativo y se instalan ahí y en realidad no pasa nada, eso que no pasa es muy interesante y está muy bien. A mí Yo os va creo a que está parecer muy un- bien Y captada. las elipsis... Vos parece un que hay disparate. A mí hay de- trozos que me el paso del recuerda tiempo. el desprecio de Godard. Tiene trozos. Porque hay bloques narrativos que de repente dices, ¿y esto cómo es así? Dices, bueno, y ahí no hay prisa de montaje, no está aligerado nada, ¿eh? Eso dura... Esos son escenas que van muy lentamente, en las que narrativamente no sucede prácticamente nada, en las que se deja pasar el tiempo casi pensando en las musarañas. No, y espera que vengan los personajes del fondo de la terraza y que tranquilamente. sin embargo, yo creo que A mí eso esa comida en la terraza me... es la parte que a mí me funciona mejor de la película, porque es la que me parece también más nueva. No sé si es nueva por accidente o es por
premeditación, o es que también le estaba pasando lo que le pasó a mucha gente de la generación de Risi, que de repente se sentían asediados porque había un cine nuevo, moderno, que hacía otras cosas. Sí, que quieras que no les ellos influía. querían Claro. demostrar que eran capaces también de hacerlo. No, yo te digo a decir una cosa que la he vivido y fue terrible. A mí me presentaron, un amigo común que era José María Palacio, me presentó a Luz